Esta mañana estamos contentos de estar nuevamente entre ustedes en casa. El Señor nos dio la oportunidad de estar unos días fuera, a mi esposa y a mí, celebrando nuestros 29 años, nuestros primeros 29 de casados. No son tantos, pero son suficientes para poder comprender cómo hace falta Dios en el matrimonio, ¿cierto? Y para poder saber que sin Dios es muy complicado. Sí, no imposible, pero muy complicado, porque la presencia de Dios o la ausencia de Dios en medio de nosotros es lo que hace la diferencia de una vida desdichada, de una vida bendecida. Su presencia o su ausencia, no hay otro. En la vida de los que están ahí adentro, ¿cierto? Cuando las cosas no van bien, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro rescate. Cuando las cosas van bien, pues Él es nuestra adoración, nuestro motivo de alabanza. Por eso es tan importante Dios en medio del matrimonio. El matrimonio puede ser una guerra continua. Hace algunos años felicité a un matrimonio que cumplía 50 años de casados y eran personas muy mayores, y él, yo le decía a esta persona, le dije, mereces una medalla por los años que has llegado a cumplir. Y dijo, pero de guerra, ¿no? Dije, bueno, cada quien expresa lo que trae en el corazón, ¿no es cierto? De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, bueno, el Señor nos ha permitido celebrar estos 29 años a mi esposa y a mí. Y lo digo porque quiero decirle que es posible en Cristo. El matrimonio es posible en Cristo. Y me voy a atrever a decir algo más. El matrimonio feliz y bendecido es posible en Cristo. Jóvenes, que nadie los apantalle. No se me escamen por lo que ven, que a veces no les gusta. Desde esta tribuna, que es un púlpito que Dios nos ha concedido, yo les digo, en presencia de mi esposa y de los testigos que nos son, quienes nos conocen, que en Dios es posible tener un matrimonio bendecido y feliz. No lo olviden. Nunca olviden eso, jóvenes, para que no les dé miedo dar un brinco, En Dios las cosas se pueden hacer, y se pueden hacer bien. Bendigo a Dios por eso. Por eso doy el testimonio. Por eso. Gracias a Dios. Vamos a la palabra, que es aquí lo importante. Vamos a la palabra. Quiero hablar esta mediodía ya. Quiero hablar de un tema que le he titulado yo La noche más larga. La noche más larga. Así le he titulado a este mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón, y espero que hable a su corazón y sobre todo a su necesidad, a la de usted, a la tuya. Pues me voy a atrever a dejar de hablar de usted y voy a decirte a ti, a tu necesidad. Yo espero que el Espíritu Santo venga y te hable al corazón en medio de tu necesidad. No sé cuál sea tu situación hoy, pero sí espero que Dios te hable. Amén. ¿Cuántos quieren oír la voz de Dios? Ah, qué bueno. Yo también. En el libro de Génesis,
en el libro de Génesis hay una historia ineludible de aprender, de saber. Todo cristiano debiera conocer esta historia a detalle. Y esta historia que está escrita aquí, que ahorita voy a decir cuál es, tiene tantos mensajes que a veces cuando uno lo va a predicar o lo va a enseñar, no sabes de dónde agarrarte más, ¿verdad? Pero yo he escogido una parte de esa historia y la he querido traer aquí y le he dicho al Señor: Señor, esto es lo que tú quieres que yo comparta esta mañana. Y el Señor ha confirmado en mi corazón y dijo: sí, háblales de eso, de la noche más larga. Y entonces, pues aquí estamos. Agarre su cinturón de seguridad, agárrelo, póngaselo, ¿sí? Porque vamos a despegar. Y va a haber turbulencias de repente. Bien, vamos a, antes de leer el pasaje que hemos escogido, quiero hablarle de un personaje que está ahí en Génesis, que es un personaje muy central, muy importante desde el punto de vista histórico, doctrinal, teológico, histórico, desde donde usted lo quiera ver, para nosotros y para el mundo entero, y para los judíos, y para los cristianos, para los musulmanes, y para casi todo el mundo. Hay un personaje aquí que es centralísimo y se llama Abraham. ¿Ha oído hablar de Abraham? ¿De Abraham? Sí, bueno, vamos a hablar un poco de Abraham o Abraham. La historia narra en la Biblia, la historia bíblica narra que Abraham era un hijo de familia, de una familia de una sociedad allá del Medio Oriente, por esas tierras que hoy son Irak, y que en la antigüedad, hace aproximadamente unos 6,000 años, ¿verdad? No, 6,000 años, no, perdón. Hace aproximadamente unos entre 4,5 y 5,000 años, ¿verdad? Pues se fundó una tierra, un pueblo que se llamó Caldea. Caldea, que está, les digo por ahora, en las tierras donde se conoce hoy como Irak, más o menos. Y esas tierras, ese pueblo, era un pueblo pagano que adoraba dioses que se habían inventado en aquel tiempo, dioses de piedra, dioses de pinturas, dioses de esculturas, dioses, y adoraban ese tipo de dioses. Usted entiende bien eso, ¿verdad? Y de ahí Dios comienza una historia importante. El ser humano, como lo narra Génesis, se había desviado de los caminos de Dios, había caído de la presencia de Dios, se había desviado el ser humano. Y habían caminado como se les ocurría y como se les pegaba la gana, inventando dioses. Y entonces el Señor comienza a intervenir de una manera muy específica con la humanidad, y comienza justamente a través de este hombre, a quien les digo era hijo de una familia común de la tierra de Caldea, particularmente de su capital en aquel tiempo que se llamaba Ur de los Caldeos. Ahí habitaba un hombre llamado Taré, que tuvo 3 hijos. Y de esos 3 hijos, uno de ellos era justamente Abraham. Y este hombre Taré es movido por Dios para salir de la tierra donde ellos vivían, de Ur de los Caldeos, y es llamado a trasladarse a la tierra de Canaán, que queda al occidente de donde estamos hablando, de su tierra, queda al occidente. Y Taré pues toma sus cosas, sus hijos, sus nietos y sus chivas, como decimos en México, ¿verdad? Y se traslada camino y en dirección
a la tierra de Canaán, que la tierra de Canaán, para que usted me pueda entender un poco, se encuentra donde hoy es Israel y el Líbano y esos territorios. Entonces tenían que migrar hacia el occidente. Pero en ese caminar, pues antes no había ni aviones, ni camiones, ni, era a camello o a pie, y no había de otra, ¿no? Y entonces pues ellos fueron caminando un poquito hacia la tierra de Canaán, pero se atoraron por alguna razón en una tierra que no era Canaán todavía, un poquito al norte, que le llamó justamente Taré, y le puso por nombre Harán. Y esa tierra de Harán pues no tenía nombre previamente, pero Taré le pone ese nombre debido a que uno de sus 3 hijos, hermano de Abraham, murió y se llamaba justamente Harán. Y el nombre de su hijo fallecido, él decide ponerle a esta tierra Harán, y se quedaron a vivir ahí por mucho tiempo, y no le dio más oportunidad la vida a Taré para llegar a la tierra de Canaán, a donde él se dirigía, porque él murió en esos días. Y entonces es ahí justamente, en Harán, donde Dios escoge a uno de los hijos de Taré, Abraham, quien ya estaba casado, y le dice: Abraham, sal de la tierra donde estás, y sal de la casa de tu padre, y sal de la vida comunitaria de tu parentela, y yo te llevaré a una tierra específica, una tierra de herencia para ti y para tus hijos. Sal con tu esposa, tráete solamente a tu esposa, tus posesiones, y salte, deslíndate de la familia en la que tú has estado viviendo. Usted ha de saber que en la antigüedad las familias eran clanes, y que mientras el abuelito vivía, el abuelito era la cabeza, y podía ser ya tatarabuelo, pero él era la cabeza, y era altamente respetado. Entonces, vivían en clanes, y entonces Dios ahí le dice: Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, deja a tu padre, tráete a tu esposa. Él no tenía hijos y tenía ya muchos años de casado, y le dice: tráete a tu esposa, tráete a tus criados, tráete tus cosas, todo lo que te pertenece, y vámonos. Y entonces Abraham oye la voz de Dios, y escúcheme esto, es muy importante, porque ese Dios que le estaba hablando a Abraham no era ninguno de los dioses que ellos adoraban, de piedra, de madera, de pintura, de imágenes. No era ningún dios de eso a los que ellos eran devotos. Era un Dios que solamente hablaba, pero que no podía ver. No tenía imagen. Era un asunto difícil. Imagínate lo que le dijo su esposa Sara cuando le dice: oye, Sara, ¿tú me amas? Yo me imagino, ¿tú me amas, Sara? Sí, Abraham, sí, todavía te amo. Todavía. Oye, Sara, fíjate que a mí me está hablando Dios. Seguramente Sara le dijo: ¿Cuál Dios de todos los que adoramos te está hablando? Dice: pues un Dios que no es ninguno de esos, pero que me habla a mí. Y seguramente Sara le dijo: no necesitarás irte como al psiquiatra. ¿Cómo que digo, un Dios te habla, un Dios que no es ninguno de los que adoramos? Y de repente oyes voces, ¿no estarás medio confundido, medio esquizofrénico? No sé, ¿verdad? Yo me la estoy inventando. Yo no sé qué pasó ahí, pero Abraham le dijo a su esposa: Dios me está hablando. ¿Y qué te está diciendo ese Dios que dices tú que te habla? Y él le dijo: que nos vayamos de aquí, que dejemos esta casa, que dejemos estos parientes, que dejemos a mi padre, que dejemos a todos los familiares, y que nos vayamos rumbo al desierto. Eso me está diciendo. A ver, las hermanas, ¿qué le hubieran contestado al esposo? Si él viene y le dice: oye, agárrate las chivas que nos vamos a no sé dónde, ¿qué le hubiera dicho?
¿Sí o no? Levante la mano cuántas hubieran dicho, pero vámonos de voladísima, levante la mano. Carmen, sí. Pues a lo mejor por ahí sale alguna como un día en una propuesta que hice así, dijo, pues yo con tal de no estar con los familiares de mi esposo, vamos a donde sea. Bueno, pues yo no sé cómo lo hizo Abraham, pero Abraham finalmente dice que salió de su casa. Ahí en Harán, Dios llama a Abraham de la casa de su padre. Eso está en Génesis 12 para quien quiera más o menos ir siguiendo la historia, en el capítulo 12 de Génesis. Y luego Abraham se va, pero uno de sus sobrinos, cuyo padre fue justamente Harán, pues era huérfano, que no era ya un muchacho, ya era un hombre hecho, ya tenía también esposa, pero le dijo, Abraham, pues mira, yo no tengo papá, y tú has sido como mi padre, pues yo me voy contigo, ¿qué te parece? Le dijo Abraham, bueno, pues vámonos, y se lo llevó. Ese joven se llamaba Lot, ¿se acuerdan de él? Y salen juntos al desierto y nadie más. Bueno, traían sus criados, traían algunas personas que les ayudaban y ellos van al desierto y saliendo al desierto, rumbo no sé dónde, sino solamente por una indicación que Dios le da a este Abraham, ellos van caminando y bien pronto se dan cuenta de que se han convertido ahora en nómadas y que habitaban en tiendas, dice la escritura. No era algo demasiado extraño, pero habiendo estado establecidos en una tierra donde pues, la seguridad de la comida y quizá el agua y todo lo que se tiene, ¿verdad? Y de repente sucede algo en la vida que te dice, agarra tus pertenencias y vámonos a una tierra que ni conoces. ¿Tú entiendes eso? ¡Qué desafío! Sin prácticamente ninguna seguridad. Y se convirtieron entonces en nómadas, y lo único que sostenía a Abraham en su voluntad y en su decisión tan difícil que acababa de tomar era que él escuchaba la voz de Dios. Que él escuchaba la voz de Dios. Qué importante es escuchar la voz de Dios. Escuché hace bien poquito una predicación de Enrique Bremer, donde él dice: quien no escucha la voz de Dios está condenado a la confusión y al fracaso. Y decía Enrique, decía que un compañero de él, del ministerio, le decía: hoy me levanté a las 5 de la mañana y le gané al sol, porque yo tengo que estar alerta para ver qué es lo que Dios me va a decir hoy para desarrollar este día. Y yo no puedo vivir sin oír la voz de Dios, porque si estoy sin oír la voz de Dios, me siento perdido en mi vida. Ese día he perdido si no escuché la voz de Dios. Qué importante es que comencemos a escuchar la voz de Dios. Y entonces Abraham, oyendo la voz de Dios, iba en el desierto, y yo no quiero, no puedo imaginarme lo que sentía en su corazón diciendo: ahí viene mi esposa bien cansada, con los pies hasta hinchados de tanto caminar. Y ahí viene mi sobrino Lot, que creyó en lo que yo le dije. Y ahí viene junto con su esposa y sus hijos. Y vienen todos estos sirvientes que traigo aquí, y los animalitos que alcanzamos a sacar, y nuestras pertenencias, y los asnos, cargando nuestras tiendas. Y ahí viene toda esta horda, ¿verdad?, caminando aquí en medio del desierto. El sol está a plomo a todo lo que da, no tenemos demasiada agua, y entonces ¿qué vamos a hacer? Y seguramente Abraham decía: Señor, ¿hacia dónde vamos? Porque yo aquí caminando en el desierto no puedo aguantar demasiado tiempo con estos acuestas. Y Dios les decía: tú camina, camina, no te preocupes, yo voy a sustentarte.
Vaya cosa, ¿no? Y bueno, ahí tenemos a Abraham con solamente un mensaje en su mente y nada más. Pero resulta que inmediatamente después de que él ya se hizo al desierto, comienza una hambruna tremenda en toda aquella región. Dice el texto bíblico que vino un hambre tremenda. Y bueno, uno diría, bueno, pues un hambre en el desierto no es algo raro, no, pero seguro que cuando él iba caminando hacia trueques con otros caminantes, ¿verdad?, que venían de estos lugares y compartían comida, y esa era la costumbre. Y lo es todavía en muchos de aquellos pueblos, hacer trueques y decir, bueno, tú me das unos bolillos, yo te doy unas tortillas, yo te doy un chicharroncito, tú me das unos aguacates, y así más o menos nos vamos sosteniendo a lo largo del camino. Pero dice el texto que comenzó a haber una hambruna tremenda, y entonces, suponiendo todo eso, pues los que venían, ¿qué me puedes dar? No traemos nada. ¿Y ustedes qué traen? No traemos nada. Hay escasez de alimentos, no podemos. Y entonces dice que se dirigieron hacia Egipto para no morir de hambre en medio del camino, y llegaron a Egipto. Y sucedieron cosas muy interesantes que no narraré aquí por cuestiones de tiempo, pero resulta que Abraham sale de Egipto despavorido porque se quiso burlar del faraón con una treta, y sale despavorido. Pero lo interesante es que cuando él sale de Egipto, sale enriquecido. Diga enriquecido. Usted tiene que leer esos pasajes. Pero Abraham hizo una treta ahí porque por poco le cuesta la vida, y sin embargo, para que él se fuera, la gente lo enriqueció, le dijeron toma, lo bendijeron, y él sale nuevamente al desierto muy enriquecido. Y el texto bíblico dice ahí en el capítulo 13, dice que Abraham era muy rico en medio del desierto, donde no hay agua, donde no hay nada, donde no hay tiendas, donde no hay hospitales, donde no hay nada. Abraham era muy enriquecido, y dice que sus ovejas y sus camellos y sus bueyes y todos sus animales se multiplicaban de una manera extraordinaria, porque Dios estaba con él. Maravilloso. Déjeme decirle algo aquí. Estoy introduciendo, pero déjeme decirle algo aquí. Cuando usted oye la voz de Dios, cuando usted y yo oímos la voz de Dios, y cuando le creemos a pesar de que las circunstancias que estamos viendo o viviendo no son favorables, o parece ser que obedecer a Dios es una locura, pero usted dice, yo decido obedecer a Dios, Dios le va a enriquecer, Dios lo va a bendecir. En medio de lo que no se ve, Dios hará una obra fantástica en su vida. Así fue. Abraham perseguía al invisible, solo oía de cuando en cuando la voz y decía, ahora para acá. Él dice que ahora para allá. Oye, Abraham, pero ese camino no me parece que esté tan, ¿por qué no nos vamos de este lado? No. Dios dice que para allá, y es para allá. Y él solamente oía la voz de Dios y caminaba, pero Dios prosperaba su camino porque era obediente a la voz de Dios. Era obediente a la voz de Dios. Y ahí iba Abraham, sustentado por Dios y enriquecido por Dios. Luego dice el texto, dice que Abraham se volvió tan rico y sus sobrinos se volvieron tan ricos que sus criados empezaron a tener problemas entre ellos por causa del alimento de los animales, y entonces tuvieron que hablar a Abraham y Lot como tío y como sobrino, y le dice, ¿sabes qué? Es mejor que nos separemos para no terminar el pleito. Llévate a tu gente, llévate tu ganado, busquen otros pastos, y yo me iré para el otro lado, escoge tú a donde te vas. Y entonces ellos terminan separándose. Usted ha leído estas historias donde se separan, pero ambos llevaban mucha riqueza cada uno. Y luego enseguida de esto dice que Lot se fue a vivir a la tierra de Sodoma. Usted sabe lo que había en la tierra de Sodoma, ¿no? Un pecado de inmoralidad avasallante imperaba en Sodoma, donde la homosexualidad perversa, pervertida, era algo de todos los días.
y ahí se fue a meter Lot, porque él veía el resplandor de la ciudad, se deslumbró, como a veces nos pasa, los ojos nos engañan, ¿no es cierto? Y ahí Lot se fue a meter y hizo su casa y se quedó a vivir. Dice la historia que ahí estuvo, pero dice que bien pronto vino una guerra entre varios reyes, no voy a contar todo, pero el rey de Sodoma, donde vivía Lot, es vencido por un rey que se llama Kedorlaomer, y ese rey toma de botín todo lo que había de valor en Sodoma y se lleva a la gente cautiva para su pueblo, para su reino, para su tierra, y entre ellos va Lot. Y entonces Abraham es informado de que Lot, su sobrino, ha sido secuestrado por ese rey que había ganado la guerra, al rey de Sodoma, y entonces este hombre, Abraham, siendo un ganadero, siendo un hombre no de ejército, no de guerra, dice que armó a sus trabajadores y entonces fue en rescate de su sobrino, y dice que tomó al ejército dormido y que tomándolos dormidos los venció, tomó botín, se trajo a su familia y se regresó nuevamente a su casa, y eso le valió el reconocimiento del rey de Sodoma. Y algo muy interesante pasó ahí. Un sacerdote llamado Melquisedec, que estaba con el rey de Sodoma, un sacerdote llamado Melquisedec, que dice que era el rey de Salem, de una región de Salem, ¿verdad? Algunos dicen que es lo que hoy es Jerusalén, que era el rey de ahí, y dice, y que era profeta del Dios Altísimo, reconoce y dice que le preparó una comida a Abraham en honor a la valentía de haber ido a vencer a este rey, y dice que Abraham permitió, comió con él, pero el reconocimiento que le dio, le dijo, limítate, está bien, yo lo hice, limítate, estamos todos en paz, esto te pertenece y esto me pertenece a mí. Y dice que Abraham le dio a ese sacerdote los diezmos de todo lo que había ganado, de toda la ganancia de la guerra, del botín de guerra, le dio los diezmos. Es la primera vez que en la Biblia habla del diezmo, y dice que Abraham honró a Dios dando sus diezmos a Melquisedec. Estoy narrando toda esta historia para contextualizar, ¿verdad?, un poquito de quién estamos hablando. Y luego, un poquito más allá de esto, Dios dialoga con Abraham. Y Abraham se da cuenta de que Dios está con él, ya tiene menos miedo, ya tiene mucha confianza. Y entonces Dios le dice, ¿cómo estás, Abraham? Y le dice, estoy bien, estoy contento, siento tu presencia, pero tengo una tristeza en mi corazón. Y le dice, dime, ¿qué te pasa? Y le dice, es que yo ya soy un hombre viejo, mi esposa es una mujer ya de edad igual que yo, y no tengo herederos. Y toda esta riqueza que tú me has dado, Señor, todo lo que tú me has dado, todos estos ganados que tengo, todo el oro que tengo, toda la plata que tengo, toda esta riqueza inmensa que me has dado, la heredará uno de mis criados, y no tengo hijo. Y le dice Dios justamente ahí, no te preocupes, justamente le has dado el clavo, Abraham. Yo tengo un plan para sacarte a un hijo tuyo y de tu mujer. Yo tengo un plan, y ustedes engendrarás un hijo en ella, y ella dará a luz un hijo que sea de ustedes, porque yo soy Dios y ante mí nada es imposible. ¿Qué edad tenían ellos? Arriba de los 70 años. Échele usted. Por lo menos Sara no tenía menos de 70 años. Y él tendría unos 84, 85 años, más o menos por ahí, dice el cálculo de las edades que tenían ellos. Cuando Dios le da la promesa de tener un hijo, válgame Dios. A ver, ¿quién tiene 84 años? Y es que Dios es así, amados. Dios es así. ¿Te has dado cuenta, pastor, cómo le gusta a Dios desafiar las leyes de la gravedad? ¿Sí? Nosotros los humanos, los seres humanos racionales, somos tan cabeza dura que si no nos cuadran las cuentas decimos que eso no es posible.
pero a Dios le tiene sin cuidado nuestras matemáticas. Nosotros decimos, no, pero ¿cómo? Pero yo, ¿qué? ¿Pero cómo? Está bien difícil, uy, no. Y Dios dice, ¿sabes qué? Yo soy el Dios que hace las cosas que no son. El Dios que saca agua de la roca, el Dios que abre caminos en medio del desierto, y no te tomaré parecer a ti si crees que es posible. Aún en tu propia vida, aún en tus propias necesidades, aún en tus propios conflictos, yo soy el Dios que de la nada hago las cosas. Y esa es nuestra esperanza. Cuando tú dices, es que esta condición de vida que me tocó a mí, Señor, no tiene remedio, y Dios se ríe y dice, pobrecito mi hijo, no ve. Es que mira cómo estamos viviendo, pobrecito de mi hija, no ve. Es que Señor, yo no tengo recursos, mira, gano 10 pesos al mes, pobrecita de mi hija, no ve. Pero yo sí veo. Y para mí nada es imposible. Aleluya. Así fue Dios. Así se manifestó Dios con él. Y 3 veces le dijo el Señor, te daré un hijo, te daré un hijo, te daré un hijo. Y en 2 ocasiones le dice, ven, sal de tu tienda, ven, sal, Abraham. Ven, mira, cuenta las estrellas del cielo. Cuenta cuántas estrellas, ¿las puedes contar? Cuéntalas. Y Abraham dijo, sí, Señor, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ay, espérame. 1, 2, 3. No las puedo contar. Pues así serán tus generaciones, así será tu heredad, así será tu descendencia, como la arena del mar incontable. Así será, y serán bendición todas las familias de la tierra en la heredad que yo he de darte a ti. Y entonces Abraham dice, híjole, Señor, terminó de hablar con él y dijo, yo creo que al Señor se le botó un tornillo, o no sé, mira cómo estoy. Yo no puedo creer, no puedo entender eso. Y luego va y le cuenta a Sara. Lo voy a decir otra vez. Y luego va y le cuenta a Sara. ¿Lo digo otra vez? No, ¿verdad? ¿Qué cree que le dijo Sara? Pues no nada más Dios tiene un tornillo zafado, sino tú el primero. No te das cuenta, chavo. No te das cuenta de la condición que soy. Hace años y años, lustros completos, que yo no tengo posibilidades. A lo mejor tú sí, a lo mejor tú sí. Hay hombres que tú dices que yo estoy en la andropausia, pastor. Y ya no, sáquese que andropausia no quiere nada. Y él dice, pues a lo mejor tú sí, pero yo no. ¿Cómo crees? Y entonces pasan una serie de acontecimientos después de esa primera promesa que le da, que había de tener hijo. Y entonces, pues se desesperan. Usted ya sabe la historia cuando ella propicia que se adelanten a tener un hijo que no era el que Dios les había prometido. Le dijo, mira, yo ya no puedo, lo entiendo, soy madura, soy europea, no pasa nada. Soy mente abierta. No pasa nada. Ay, perdón. Tenemos un italiano aquí. Bueno, pues son mentes muy abiertas, ¿no? No pasa nada, no pasa nada. Así que, pues, yo no puedo, pero mira, tengo una criadita que, bueno, pues, ella nos puede ayudar para que se cumpla la promesa de Dios. Ya sabe usted esto. Después de eso, dice que Dios le manda a Abraham a hacer pacto con él. Dios le dice, mira Abraham, todavía no nace Isaac, su hijo prometido, y le dice, mira Abraham, mira, vamos a hacer pacto con tu hijo. Los detalles los encuentra usted ahí en el capítulo 15, pero le dice, vamos a hacer pactos, tú y yo.
y le dice, todos los varones que estén en tu casa, todos, incluido tú, se van a circuncidar, y esa será la señal del pacto que habrá entre tú y yo. Tú vas a sacrificar a algunos animales, y los vas a disponer de esta manera, y vas a hacer que estén unos frente a otros, etc. Le da toda una indicación. Hay derramamiento de sangre. Acuérdense que los pactos siempre tenían que, ¿verdad?, necesariamente tener un derramamiento de sangre, y entonces hay derramamiento de sangre por parte de Dios en los animales y por parte de los hombres en la circuncisión. Y entonces se establece el pacto de Dios y le dice, bueno, todos los que estén en tu casa, libres, esclavos, todos los que estén contigo, que tú hayas comprado a precio, todos serán circuncidados, etc. Esa es toda la historia a la que me estoy narrando, y así es como se establece por primera vez el pacto de los hombres con Dios. Y bueno, quiero decirle que todo esto nos va llevando de la mano a un entendimiento, nos va llevando de la mano. Hay una relación muy interesante entre Abraham y Dios. Se va dando cuenta que lo que le estoy narrando creó una dependencia absoluta de Abraham con Dios. Se va dando cuenta que caminar en el desierto era necesario que Dios lo tomara de la mano. Se va dando cuenta de que le creyera a su mujer era necesario que Dios lo tomara de la mano. Se va dando cuenta de que sobrevivir y de que enriquecerse era obra de Dios. Se va dando cuenta de todo esto, se va dando cuenta de la bendición, y entonces por consiguiente de la relación que hay entre Abraham y Dios, se va dando cuenta de eso. ¿Sí? Y en medio de ese ambiente, seguramente difícil, hermano, en medio de eso, hay una situación del corazón de Abraham y del corazón de Sara. Dios dijo que nos daría un hijo, y no hay cosa en la vida que nos haga más felices que la promesa que Dios nos ha hecho de que nos daría un hijo. Acuérdese usted que en aquellos tiempos el no tener hijos era un oprobio gigantesco. Y entonces ellos estaban esperando en la promesa, habían cometido errores a causa de esa promesa, pero Dios les dijo, ese no es el hijo, ese no es el hijo que yo te dije. Tú vas a tener un hijo, se lo dijo a Sara, tú vas a embarazarte, y tú te crecerá el vientre, y te crecerán los senos, y tendrás leche en los senos. Y Sara, ¡ja, ja! Eso es lo que Dios le dijo. Claro que se moría de la risa, pero Dios cumplió su promesa en Sara. Le dijo, porque te has reído y no lo has creído, así se llamará tu hijo, se llamará risa. Eso significa Isaac. Pero Dios prometió y Dios cumplió, y se embarazó y tuvo leche en sus senos y amamantó con sus senos ya muertos, vueltos a la vida por la obra de Dios, y alimentó a ese pequeño hijo de la promesa de una manera extraordinariamente milagrosa, porque Dios cuando habla hace las cosas, Él no juega. Yo quiero que usted se quede con estas palabras que acabo de decir. Cuando Dios hace una promesa, cuando Dios habla, Él no está jugando. ¿Qué le ha dicho Dios a usted en estos días? O en días pasados, o en meses pasados, o quizá en años pasados. ¿Qué promesas le ha dado Dios? Y usted ha dicho, sí, no, fue el hermano que ese día se echó unos tacos y amaneció con ganas de, ¿verdad?, de andar diciendo cosas que no. Pero Dios le habló. Dios le habló y Dios le dijo, harás así, y te haré así, y te llevaré así, y verás a tus hijos, y tus hijos salvos, y esto, y aquello, y aquello, y aquello. Y tú dices, ah, sí, ajá. Sí, Señor. Déjame decirte algo. Si la palabra que te dieron es de Dios, se cumplirá a pesar de tu incredulidad, a pesar de mi incredulidad, a pesar de cómo somos, de nuestra naturaleza caída y aún no restaurada. Para los que no se han restaurado, Dios va a cumplir. Dios va a cumplir.
Esto tardó. Pues, ¿por qué creen que se desesperó Sara? Tardó y dijo, ya hasta risa me da. Pero Dios dijo, aquí está el cumplimiento de mi palabra, y las cosas sucedieron y nació ese muchacho. Ahora, vean la expectativa que tenían ellos, vean la expectativa que tenían, y de repente Sara se ve con un bebé en sus manos, en sus brazos. Y yo creo que estaban vueltos locos todos. Todo el clan de la familia de Abraham y Lot y todos los que estaban ahí se volvieron locos diciendo, ¿cómo Sara embarazada a estas alturas? ¿Y cómo acaba de parir un bebé? ¿Y cómo lo está amamantando? ¿Qué cosa? ¿Se lo puede imaginar? Y Sara con el bebé aquí. Oye, Sara, ¿ese es tu nieto o tu bisnieto? Es mi hijo. Me lo dio Dios. Nació de mis entrañas. Le sacó un hijo. Dios a sacar. Aleluya. El joven nace, comienza a crecer, y yo creo que Abraham se sentía pavo real con ese muchacho. Y lo cuidaban y no querían que le dieran ni en el aire. Le ponían en sus pañalitos, les ponían capén y le ponían todas las pomadas que había, ¿verdad? Y lo cubrían con lázaro, y le echaban mucho talco, y le daban de la mejor leche con nutrimentos, con probióticos. Se me trabó la lengua, la traba, con probióticos y con multivitaminas para ¿verdad? Le dieron lo mejor de lo mejor. ¿Usted puede entender eso? Pues claro que sí. Era el rey de la casa, era el hombre de la promesa, era el hijo de la promesa. ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no darle lo mejor? ¿Cómo no consentirlo al condenado chamaco? ¿Cómo no? Caen gordos los niños consentidos, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que Isaac era uno así. Yo creo que la gente lo veía y decía, ay, qué gordo cae Isaac, ¿no? La verdad, estaba chiquito, pero cae gordito, ¿no? Sí, porque son así, ¿no? ¿Sí saben de lo que estoy hablando? Sí, ¿no? Bueno, pero ahí estaba el hijo de la promesa. Y el niño crece y llega a un punto de la adolescencia, y Abraham estaba feliz y dijo, ahora sí Dios va a cumplir y vamos a hacer una nación bien grande, bien próspera, y no sé qué significa que vamos a bendecir a las familias de la tierra, pero estamos felices con nuestro Isaac. Y un día viene el Señor, y vamos a leer eso allá en el capítulo 22 del 1 al 14. Vamos a leer un poco de eso. En Génesis estamos, capítulo 22. Se me perdió la cita. Sí, 22. Vamos. Escuchen lo que dice. Después de todo lo que le he contado, escuchen lo que dice aquí. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Digan, probó Dios a Abraham. Probó Dios a Abraham. Subraya la palabra probó. Si la quiere subrayar ahí en su Biblia. Aconteció que Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, a ese, al consentidito, tu único, a Isaac, a quien amas. Subraya, a quien amas. Y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ay, ¿qué le está diciendo? Agárrate a al niño, al de la promesa, al que te hace tan feliz. Llévatelo al monte y mátalo allá. Mátalo y ofrécemelo en sacrificio a mí. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Yo sé que usted ya se sabe la historia, pero reflexionen otra vez. ¿Qué le parece? A ver, mamás, piense en su hijo más consentido. Ay, no, pastor, no, todos son iguales. No, no es cierto.
Usted tiene uno secretamente más cosas, más amado. No lo niegue. No diga quién es, para que no se meta en problemas. Pero usted tiene uno especialmente más amado. Por alguna razón. Y eso no debe sentir culpa. Sencillamente así es. Punto. Pero piense en él. Piense en él. Y ese hijo quizá le costó mucho. Fue un parto difícil. Le usaron forceps. Está usted muriendo. No podía tener, qué sé yo, la historia que pueda usted, por alguna razón usted ama o siente amar más a ese, y entonces él ya está grandecito, usted lo consintió bastante, creció el malagradecido, ¿verdad? Y bueno, ya lo tiene ahí, pero usted lo sigue amando, sea como sea. Y de repente el Señor un día viene y le dice: a ver, ese tu querubín me lo vas a ofrecer en sacrificio, lo vas a matar en sacrificio a mí. Entra. Quiero saber lo que Abraham pensó. Imaginemos lo que Abraham pensó. Digo: Señor, me sacaste de aquella tierra donde había otros dioses, me hiciste peregrinar por todo el desierto, no sé con qué propósito, y yo te he obedecido. Y he oído tu voz, y sin verte yo te he obedecido incondicionalmente, y me has traído, y claro que me has recompensado, y he visto tu mano, y he visto tu amor sobre mí. Pero yo entiendo que tu plan central era que yo tuviera a este hijo, y ahora cuando ya lo tengo y mi corazón está en él y para él, y es lo más grande en la vida que yo puedo tener, me pides que te lo sacrifique, me pides que lo degolle, me pides que lo mate para ti. No te entiendo. No te entiendo. Al menos es lo que yo hubiera dicho. No sé usted, pero es lo que yo hubiera dicho. ¿Sí? Y le dijo: llévatelo al monte Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y el versículo 3 dice: y Abraham se levantó de mañana y enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Entre el versículo 2 y el versículo 3 hubo una noche muy larga. Y de ese es el punto que yo me quiero estacionar en esta reflexión. Una noche larga. La noche, me figuro yo, más larga de su vida. ¿Sí está de acuerdo conmigo? Yo creo que Abraham se fue, entró a su casa, empujó la puerta y le dijo: órale, ¿cuánto más te dijo? Entró mal a su casa cuando oyó lo que Dios le pidió. Y dieron las 10 de la noche, las 11, las 12, la 1, y él pensando: ¿qué es lo que Dios está queriendo ahora? ¿Por qué Dios me está pidiendo el sacrificio a mi hijo? Pues que Dios está jugando conmigo, que soy un niño, que soy su títere, o qué, por qué Dios está burlando de mí, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no sé qué usted hubiera pensado en esa noche larguísima. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros cuando alguien de nuestra familia enferma, por ejemplo? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo se siente usted cuando tiene un hijo o una hija enferma? No es cierto que usted le dice: Señor, mejor llévame a mí, mejor enférmame a mí y no a mi hijo. El sentido común normal es que uno piense de esa manera, ¿sí o no? Señor, a él no, a ella no, mejor yo. Es más, mira, me pongo. La cultura católica tiende mucho eso, a decir: me doy el sacrificio yo por él. Sí sabe eso, ¿verdad? Yo me doy el sacrificio por él o por ella, por alguien. ¿Sí? Y entonces uno piensa: mejor yo, mejor llévame a mí, mejor mátame a mí, pero no a mi hijo. Los hijos son una extensión de nuestra vida. Los hijos son una proyección de lo que nosotros hemos sido en la vida y reflejan mucho de lo que somos. Y Dios nos ha dado unos mecanismos impresionantes en las emociones para amarlos hasta entregar la vida por ellos, ¿sí o no? Dígamelo con sinceridad.
¿quién ofrecería su vida por un hijo o por una hija? ¿Quién? Creo que estoy en el auditorio correcto. Yo creo que Abraham le dijo: Señor, aquí así como una cápsula de entrevista entre tú y yo, ya sé lo que me dijiste, pero ábreme tantito la ventana a las 4 de la mañana, te toco, ábreme tantito la ventana porque quiero decirte algo. A ver, dime, ¿no sería mejor que yo me sacrificara o que fuera conmigo el asunto y no con Isaac, Señor? Es más, mira, se te va a echar a perder el plan porque él es el hijo de la promesa que me has dicho. Con él es con el que se va a poblar la tierra de judíos, de hebreos. Con él es el que se van a cumplir todas las promesas que me dijiste. ¿Cuáles estrellas, cuáles arenas del mar si él se muere? Tú me estás desafiando a mí a que yo lo mato, pero ¿cómo? No te entiendo, porque tú tienes un plan para él, pero ahora me estás diciendo que yo vaya y termine con ese plan que tú dijiste que tenías para él, para mí y para la humanidad entera. ¿Cómo está la cosa, Señor? ¿Y qué cree que escuchó Abraham como respuesta? Absolutamente nada. Dios. Yo me imagino que le tocó unas 3 o 4 veces a lo largo de la madrugada y le dijo: Señor, Señor, respóndeme, porque las cosas no están bien. ¿Usted ha pasado una mala noche alguna vez? Es horrible cuando tus pensamientos están como chango, ¿no? Tienes pensamientos así de una cosa y te viene de otra, y una preocupación y está reiterado. Los psiquiatras dicen a eso mente de chango. No me lo inventé. Los psiquiatras, esa gente que piensa una cosa y luego piensa otra, y piensa otra, a veces hasta en el día nos pasa, ¿no? Mente de chango le llaman los psiquiatras. Y a veces en los sueños, en las noches, a veces tenemos pensamientos así, que rebotan y unas ideas horribles, y uno se empieza a llenar de ansiedad en la noche. ¿Sí o no? Yo creo que fue una de esas noches terribles las que pasó en esta ocasión Abraham. No pudo dormir absolutamente nada, no pegó los ojos. Estaba dando vueltas y vueltas y vueltas en la cama, muriendo de angustia por el hijo amado. Nos contó el pastor de lo mucho preocupados que estaban cuando no llegaban los hijos. Es normal. Los hijos duelen mucho. Y aunque nosotros no los parimos, me refiero a los hombres, sí nos duele. Cuando algo les pasa, la noche más larga de la vida de Abraham se presentó esta ocasión. Versículo 3 dice: y Abraham, el desvelado, se levantó muy de mañana. No dice se despertó porque no durmió, se dice se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, es decir, lo llenó de todo lo que iba a llevarse, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. Es decir, desde acá se llevó la leña para sacrificar a su hijo y quemarlo en el holocausto, ¿sí? Y se levantó y fue al lugar donde Dios le dijo. Ahora, quiero ir cerrando un poco toda esta narrativa, porque el mensaje está acá. ¿Qué significa esta aparentemente absurda orden de Dios en la vida de Abraham? ¿Qué es lo que quería Dios? ¿Como para qué? ¿Se está burlando de él? ¿O qué significa esto? Déjenme decirle algo. Hay un libro que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Que realmente no se llama así. Se llama Cuando lo que Dios hace parece que no tiene sentido. ¿Y cuántas veces en la vida usted y yo hemos sido objeto de pensamientos, generadores de pensamientos, donde dicen: ¿por qué Dios obró así en mi vida? ¿Por qué Dios está haciendo así las cosas? ¿Por qué Dios no decidió de esta manera y mejor decidió de la otra manera?
¿Por qué Dios se ha ensañado conmigo? ¿Por qué soy víctima de Dios? ¿Por qué Dios, si yo no hago nada malo, Él parece ser que se empeña en llevarme la contra y ponerme contra la pared, contra el suelo? Parece que Dios se goza en humillarme, parece que bla, 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 bla. Yo creo que a la gran mayoría de los que estamos aquí nos ha sucedido eso. Pensar que Dios hace las cosas mal, como lo pensó Abraham. Pero déjenme decirle que después de un minucioso análisis nos damos cuenta de lo que realmente Dios quería. Mire, si usted sigue esa lectura, dice versículo 5, entonces dijo Abraham a su siervo, llegaron al lugar del monte y dice, esperen aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Por supuesto que no nos dijo nada. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Déjeme decirle, había dos actos en ese sacrificio. Uno, degollar al hijo, como lo hacían con los animales. Lo primero era degollarlo, es decir, matarlo con el cuchillo. Y el otro es tomar el cuerpo, subirlo a la leña y quemarlo en el holocausto. Esas eran las dos acciones. Por eso dice que tomó el cuchillo en su mano y el fuego del otro lado, me imagino que una antorcha, una tea, para, después de haberlo sacrificado, entonces quemarlo. Esa era la situación. Y dice lo siguiente. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, padre mío. El chamaco ya estaba grande, ya tenía voluntad, ya tenía razonamiento. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? El hijo le pregunta, papi, pues todo está completo aquí, pero ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Esta película la vimos hace unas 2 semanas, 3 semanas. La están exhibiendo en el cine, usted ya la fue a ver. Hermoso. Cómo dialoga Dios, cómo dialoga Abraham con su hijo. Y le dice, mira hijo, ¿cómo te explico? Y Abraham le dice, tú eres el cordero que se va a sacrificar. Y el joven comienza a llorar. Papi, pero ¿por qué? Y entonces le da una explicación que no se la voy a dar para que usted vaya a ver esa película. Porque yo siempre me pregunté eso, ¿cómo no se le echó a correr el chamaco? Y dijo, ahí te ves, ¿no? Como lo hacen los adolescentes, ¿no? Ahí te ves, a ver si me alcanzas, ¿no? Y no. Y entonces el muchacho subió al lugar del holocausto. Y ahí, en ese momento climático de la historia, dice que toma el cuchillo Abraham y dice, se me cambió la hoja. Padre mío, y él respondió, heme aquí, sí, versículo 8, y respondió Abraham, Dios se proveerá cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Cuando él ya logra subirlo, dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Piensa. Su propio hijo listo para morir de su propia mano. Una locura, ¿cierto? Bueno, hay seres humanos que a sus hijos les da lo mismo, que sus hijos le dan lo mismo, pero a la gente normal ni siquiera lo puedes imaginar. Te arranca un suspiro, ¿sí? Te arranca, te corta el aire solo de pensar.
Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y cuando hace esto, entonces grita un ángel, yo me imagino que gritó, y dice: el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham, detente. Y él dijo: venme aquí, Señor. ¿Cómo te tardaste? ¿Cómo te tardaste? Yo creo que Abraham estaba llorando amargamente, con la mano ya lista para degollar a su hijo, y entonces esperaba la voz de Dios, y él ya venía con el cuchillo hacia abajo cuando el ángel grita: Abraham, detente. Aleluya. Entonces el ángel dice: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, a tu único. La palabra clave es ya conozco. La palabra clave es ya conocí, ya te descubrí, ya sé la calidad de persona que eres para conmigo. Abraham, aprobado eres, 10. Ya te conocí, Abraham. De veras me amas. De veras me amas. De veras me amas. ¿Cuál es el mensaje aquí, amados? ¿Cuál es el mensaje de Dios en esta hora? Déjenme decirle lo que dice Hebreos 11, 17, 19. Acompáñenme ahí. Hebreos 11, 17, 19. Si alguien lo encuentra, léalo en voz alta. Si me ganan, ya no me ganaron. Dice: por esto anhelaban una mejor, esto es celestial. 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho en Isaac que será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Es decir, Abraham dijo: Dios me prometió. Él me dijo que me sacaría descendencia y ahora me pide matar a mi hijo, pero le obedeceré porque Él es Dios, porque Él es mi Dios, porque amo a Dios. Y si Él dice que así son las cosas, aunque a mí me parezca que no son así, yo obedeceré. Aquí está mi hijo, Señor. Dice el ángel: cálmate, no lo harás. Ya conocí tu corazón, Abraham, me agrada tu corazón. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? ¿Qué nos está diciendo en esta tremenda lección el Señor, en esta tarde, en esta mañana? Nos está diciendo: Juan Carlos, en tu corazón hay prioridades. Cierra tus ojos y piensa en tus prioridades, en todas tus prioridades. ¿Qué es lo más importante en la vida para ti? ¿Qué es lo más importante en la vida para ti? No, pues yo, mi esposa. ¿Verdad? No, pues yo, mi hijo el mayor, el más negrito. No, pues yo, mi cuenta bancaria. No, pues yo, mi casa. No, pues yo, mi honor, mi sangre azul, mi pedigrí. No, pues yo, mi ministerio, ser pastor. Me gusta que me oigan. No, pues yo ser profeta de Dios. No, pues yo ser evangelista. No, pues yo la verdad, pastor, no soy tan espiritual. A mí me gustan mis coches y mi ropa. Yo no sé, pero todos tenemos prioridades en la vida. Para mí el dinero, mira, la lana, con la lana se mueve todo. La lana. Aquí no me vengas con cuentos, la lana.
Ya después de la lana, lo que tú quieras, mi esposa, mis hijos, pero aquí la lana, hay que asegurar la lana, la comida. Yo te quiero invitar en esta mañana a que pienses un momento, ¿cuál es tu prioridad? No, pues a mí me gusta que me digan que estoy guapo y que todos me admiren. Eso puede ser. Que todos se den cuenta de que estoy muy buenazo. Soy hedonista y soy narcisista. No lo sé. No lo sé. Pero todos tenemos prioridades. Y entonces aquí Dios le descubrió a Abraham sus prioridades. Y descubrió que este hombre que era tan amigo de él y que era un hombre tan obediente y que era un hombre tan espiritual, porque sí lo era, ¿no? Él sale al desierto con su gente y lo primero que hace es decir, momento, paramos aquí, ponte un altar porque vamos a levantar sacrificio a Dios. Entonces, oye, pues estás en el desierto, sacrificio a Dios. Y la leña, órale, y vamos a adorar a Dios, y órale, todos a cantar, a adorar al Señor. Aquí nadie se le sale, todos a adorar a nuestro Creador, y él dirigía la orquesta. Órale, todos adorando, ya el sacrificio. Iban a otra ciudad, y llegando a la ciudad ofrecía sacrificio otra vez. Era un hombre realmente espiritual, oía la voz de Dios, era un hombre que conocía a Dios de directo, ¿no? Dios lo llamó amigo. Es decir, ¿qué le podía probar Dios a ese hombre? 2 veces dice, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en los 2 pasajes que hemos leído, dice que Dios probó el corazón de Abraham y que Dios probó el corazón de Abraham. Hombre, si es un cuate tan obediente y dice que Dios lo probó, porque Dios, que lo conocía, le dijo, este no me tiene a mí por prioridad, este tiene por prioridad en su corazón al hijo que le di. Y eso no puede ser. Así no funcionan las cosas. Creo que ahora ama más a su hijo que a mí. Creo que ahora su hijo es más importante que yo. Creo que ahora, si yo lo pruebo, quién sabe cuál sea el resultado. No porque Dios lo supiera, pero Dios probó el corazón de ese hombre y dijo, si lo sacrifican, probaré cómo Él me ama más en su corazón. Dios ya sabía el resultado, pero quería evidenciar delante de Abraham que Dios era más grande que lo más preciado de su corazón. Yo te quiero decir esta mañana, ¿qué es lo más preciado de tu corazón? ¿Tu Isaac? ¿No de tus hijos? ¿Qué es lo más preciado? ¿Qué está en la cima de tus amores? De tus tesoros. ¿Qué es lo que más? ¿Tu orgullo? ¿Tu orgullo? ¿Tu nombre? ¿Alguna pertenencia a algo? ¿Qué es? ¿Qué tal que Dios en esta mañana viene y te dice, sube al monte? Conchita, sube al monte y tráeme lo más amado de tu corazón, lo que esté en la cúspide de tus emociones, de tus sentimientos, de tu mente, de tu corazón, lo que tienes en la cúspide de tu corazón, ven y sacrifícalo para mí. Quiero ver. Y entonces comienzas a llorar. Dice, Señor, no me pidas eso. No me pidas eso. Pídeme lo que quieras, te doy lo que quieras. Déjame en la calle si quieres, pero no me pidas esto que tengo aquí en mi mente, en mi corazón. Eso no me lo pidas, eso no te lo doy. Póngase de pie. Todos tenemos algo
que está en la cima de nuestros afectos, de nuestro amor, de nuestros tesoros. ¿Qué es o quién es tu tesoro más grande? ¿Quién es tu tesoro más grande? ¿O qué cosa es? ¿Cuál es la mía? ¿Qué tengo en el rincón más recóndito de mi vida como lo más grande que está en mi corazón? ¿Ya lo identificaste? Bueno, no esperes a que Dios venga y te diga: tráeme el sacrificio, tráeme el sacrificio. ¿Un vicio? ¿Una adicción? ¿Una persona en particular? ¿Tu abolengo? ¿Tu historia familiar? ¿Tu mamá? ¿Qué está en la cima del corazón? Como estaba en la cima del corazón de Abraham, que Dios tuvo que probarlo, aunque era un hombre recto y correcto. ¿Sabes una cosa? Una de las palabras más fuertes que Dios ha pronunciado, y que la pronunció después de sacar al pueblo de Israel de la esclavitud, le dijo: yo soy un Dios celoso. Celoso. Y visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Sabes en qué contexto está dicho eso? En el de aquellos que no le tenían por prioridad en su corazón. Digo, tú no adorarás dioses ajenos. No tendrás dioses por encima de mí. No habrá nada por encima de mí en tu corazón. Y si lo hay, yo visitaré esa maldad sobre tus hijos y tus nietos y tus bisnietos. Si hay algo en tu corazón por encima de mí, eso es lo que está diciendo ahí. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Hoy el llamado del Señor es: ¿podrías sacrificar a tu hijo? Dios te está llamando a sacrificar. Tu hijo puede ser no literalmente tu hijo, o sí. Tu hijo puede ser tu cuenta bancaria. Tu hijo puede ser tu pensión. Tu hijo puede ser tu jubilación. Tu hijo puede ser tus posesiones. Y Dios te va a decir: te voy a quitar esas muletas. Son muletas en las que te las voy a quitar. ¿Se entiende el mensaje? ¿Por qué no venimos hoy y le decimos: no necesito que me llames a sacrificar mi hijo? No quiero pasar la noche más triste.